Hay algo intrigante en la mente humana. Aunque anhelemos paz y felicidad, los pensamientos que surgen con mayor frecuencia son los que señalan miedo, pérdida y fracaso. Es como si estuviéramos naturalmente inclinados a ver el lado oscuro de las situaciones antes de percibir cualquier posibilidad de luz. Este enigma despierta la sensación de que no somos dueños absolutos de nuestra conciencia, sino que existe un mecanismo oculto que opera en silencio, programando nuestra percepción de manera invisible. La psicología sugiere que este patrón no es un accidente, sino una característica propia de la mente. Pensar de forma negativa crea una especie de alerta constante, una vigilancia interna que intenta protegernos de peligros reales o imaginarios. Sin embargo, lo que en algún momento de la evolución nos salvó, hoy puede convertirse en una prisión invisible. El exceso de vigilancia se transforma en ansiedad. El hábito de esperar lo peor se convierte en una forma de sufrir por adelantado. Así, lo que un día fue defensa, hoy puede volverse autosabotaje. Este funcionamiento silencioso crea la sensación de que el pensamiento negativo es más fuerte, más convincente y hasta más verdadero que el positivo. Al fin y al cabo, el miedo parece sólido, concreto, mientras que la esperanza suena frágil e ilusoria. En este contraste surge el misterio. ¿Por qué creemos tanto en el lado oscuro de la mente y desconfiamos tanto de la posibilidad de cero ligereza? Esa pregunta atraviesa siglos de filosofía y psicología, apuntando a un mismo horizonte. Tal vez estemos, de hecho, programados para ver primero la sombra. Schopenhauer, al observar la naturaleza de la existencia, creía que la vida humana estaba inevitablemente marcada por el sufrimiento. Para él, esperar más de la realidad de lo que puede ofrecer es precisamente lo que nos lleva a la frustración. En ese sentido, el pensamiento negativo no sería un error, sino una especie de reflejo de la propia condición humana. Esta visión filosófica resuena con la experiencia cotidiana. Por más que busquemos alegría, la mente encuentra razones para temer, dudar y resistir. El enigma persiste. Lo negativo no solo aparece, se impone, se repite, se multiplica. Y es en este terreno oscuro donde comenzamos a comprender la necesidad del desapego mental, la valentía de observar sin aferrarse, la posibilidad de soltar el peso invisible que cargamos. Es en este punto donde empieza el viaje de cuestionar si realmente estamos programados para pensar negativamente o si aún hay espacio para romper ese engranaje. Arthur Schopenhauer observaba la vida con una mirada implacable. Para él, la existencia no era un espectáculo de plenitud, sino un constante roce entre deseo y frustración. Deseamos sin cesar, y cuando alcanzamos lo que queremos, pronto sentimos el vacío del tedio o el nacimiento de nuevos deseos. Este ciclo interminable hace de la vida una experiencia donde el dolor parece más natural que la alegría, como si estuviéramos condenados a oscilar entre la carencia y la insatisfacción. En este escenario, el pensamiento negativo no es solo un hábito, sino un reflejo inevitable de la propia condición humana. Su filosofía del pesimismo puede sonar sombría, pero revela una lucidez que no se puede ignorar. Schopenhauer no pintaba el mundo en tonos de desesperación gratuita, sino que buscaba desnudar el velo de las ilusiones que cultivamos. Para él, esperar de la vida más que dolor y lucha era prepararse para la decepción. Y es justamente esa claridad la que nos hace ver que el pensamiento negativo tal vez sea una forma de alinear la mente con la cruda realidad de la existencia, evitando que nos sorprenda su dureza. El misterio está en percibir cómo esta visión filosófica se conecta con la experiencia común de cualquier ser humano.
No hace falta ser estudioso de la filosofía para sentir que el sufrimiento nos visita más veces que la alegría. Las pérdidas, las ausencias, las frustraciones y los límites marcan nuestro camino de forma inevitable. En ese sentido, Schopenhauer se convierte casi en un espejo de la mente colectiva, revelando que el pesimismo no es una falla, sino una respuesta natural al peso de existir. Sin embargo, su visión también ofrece una pista. Si el dolor es inevitable, tal vez la liberación no esté en negar el sufrimiento, sino en aprender a lidiar con él. El pensamiento negativo, visto así, deja de ser solo una sombra y se convierte en una herramienta de lucidez, un medio para no engañarnos con promesas frágiles. El problema no es pensar en lo negativo, sino creer que es la única verdad posible. Así, al mirar la filosofía de Schopenhauer, percibimos que el peso de la existencia nos acerca al pesimismo, pero también nos desafía a buscar algo más allá de él. El desapego del exceso de deseo, la contemplación de la vida sin ilusiones y la aceptación de la impermanencia pueden abrir espacio para una ligereza inesperada. El pensamiento negativo puede ser un punto de partida, pero no necesita ser el destino final. La mente que hoy llamamos ansiosa, desconfiada e inclinada a lo negativo es, en realidad, fruto de un largo proceso de supervivencia. Durante miles de años, nuestros ancestros vivieron en entornos hostiles, rodeados de amenazas constantes. Quien prestaba más atención al peligro tenía más chances de sobrevivir. El que notaba el sonido extraño en la oscuridad, el movimiento sutil en la maleza, la mirada distinta de un rival, era precisamente quien preservaba la vida y pasaba sus genes adelante. Así, fuimos moldeados para desconfiar, para esperar lo peor, para ver primero el riesgo antes que la oportunidad. Este mecanismo, conocido en psicología como sesgo de negatividad, sigue vivo en nosotros. Aunque en un mundo donde ya no enfrentamos depredadores en las sombras, nuestra mente sigue reaccionando como si cada amenaza fuera una cuestión de vida o muerte. Por eso, una crítica pesa más que un elogio, una pérdida parece más marcante que un logro, y el recuerdo del dolor se sobrepone fácilmente al de la alegría. El cerebro humano, en su esencia, aún cree que prestar atención a lo negativo es la clave para seguir existiendo. Pero esta herencia de la supervivencia, que un día fue protección, hoy puede convertirse en cárcel. En el mundo actual, los riesgos ya no son los mismos, pero la mente sigue reaccionando como si lo fueran. Así, vivimos en alerta constante, imaginando escenarios catastróficos, repitiendo patrones de miedo, reforzando un estado de vigilancia que no nos protege, solo nos desgasta. La programación evolutiva, útil en el pasado, nos aprisiona en el presente. Schopenhauer, al hablar del dolor y la lucha inherentes a la vida, tal vez captaba ese mismo instinto ancestral. Para él, la existencia está siempre marcada por la tensión entre el deseo y el sufrimiento, y esto resuena en la forma en que nuestro cerebro insiste en fijarse en lo que falta, en lo que amenaza, en lo que puede salir mal. El pesimismo, en este sentido, no es solo una filosofía, sino un rasgo que cargamos desde el inicio de nuestra historia. Entender esta herencia es crucial, porque sólo así podemos empezar a transformarla. El pensamiento negativo no es una falla personal, sino un legado biológico y psicológico. Reconocer esto nos da la claridad de que no necesitamos luchar contra nuestra mente, sino aprender a educarla. Lo que antes era supervivencia, hoy puede superarse por la conciencia. Y es en ese despertar donde comienza la liberación. En la vida, cada paso está marcado por lucha y sufrimiento.
Si quieres seguir en este viaje de reflexión y sumergirte en el pensamiento pesimista, suscríbete al canal y refuerza esta búsqueda por la cruda verdad de la existencia. Ahora que estamos juntos en este camino, sigamos con el video. La mente humana es una creadora incansable de patrones. Cada pensamiento que repetimos, cada emoción que revivimos, forma un riel invisible por donde la conciencia pasa con más facilidad. El pensamiento negativo, cuando se alimenta, se transforma en este tipo de riel. No surge solo de forma aislada, sino que crea un círculo que se fortalece con cada repetición, hasta convertirse en parte del paisaje interior. Por eso, muchas veces sentimos que lo negativo es inevitable, como si estuviera impregnado en nuestra forma de pensar. La psicología explica este fenómeno como condicionamiento cognitivo. La mente se acostumbra a reaccionar de cierta manera, y con el tiempo, esa reacción se vuelve automática. Basta un estímulo mínimo para despertar una secuencia de interpretaciones sombrías. Un recuerdo de fracaso despierta otro, que a su vez refuerza la sensación de incapacidad. Un error simple en el presente activa memorias de errores pasados, creando la impresión de que toda la vida está marcada por la misma sombra. El círculo se cierra y parece imposible salir de él. Este aprisionamiento también se refuerza por factores emocionales. El miedo, la ansiedad y la culpa funcionan como combustibles para la repetición de lo negativo. Cuanto más sentimos estas emociones, más buscamos confirmarlas con pensamientos que sostengan su presencia. Es como si la mente buscara pruebas para justificar el peso que carga. En este proceso, dejamos de ver la realidad como es y pasamos a verla solo a través de las lentes de la repetición mental. Schopenhauer describía el sufrimiento humano como algo inevitable justamente porque la voluntad nunca se satisface. Siempre que alcanzamos un objetivo, otro surge en su lugar, perpetuando la sensación de carencia. Este mecanismo filosófico encuentra eco en el círculo psicológico. Nunca nos sentimos plenamente en paz, porque la mente siempre regresa a lo que falta, a lo que podría salir mal, a lo que amenaza escaparse de nuestras manos. Es como si estuviéramos condenados a girar en torno a nuestras propias sombras. El misterio de este círculo invisible es que, aunque parece inquebrantable, solo se sostiene por la repetición. No hay cadenas reales sujetando la mente, solo hábitos profundos que se repiten hasta convertirse en creencias. Reconocer este patrón es el primer paso para disolverlo. El pensamiento negativo no es destino, sino un guión aprendido. Y todo guión puede reescribirse cuando surge la conciencia de que no necesitamos seguir la misma historia. La comparación es una de las fuerzas más silenciosas y destructivas de la mente. Al mirarnos a través de los ojos del otro, empezamos a creer que siempre nos falta algo, que nunca somos suficientes, que necesitamos cumplir con un estándar que en realidad no existe. Este movimiento crea una sombra que crece y nos envuelve, transformando cada conquista en algo insuficiente y cada falla en una prueba de inadecuación. Es en este terreno donde el pensamiento negativo se fortalece, porque encuentra alimento constante en la sensación de carencia. La psicología muestra que la comparación está directamente ligada a la autoestima y a la percepción del valor personal. Cuando medimos nuestra vida por parámetros ajenos, en la práctica entregamos nuestra identidad al juicio externo. El resultado es un ciclo de insatisfacción que nunca termina. Siempre habrá alguien que tiene más, hace más, logra más. Y en este espejo distorsionado dejamos de ver lo que ya somos para fijarnos solo en lo que supuestamente nos falta.
Este patrón se refuerza por la cultura moderna que valora la performance, el éxito y la imagen por encima de la autenticidad. Las redes sociales han convertido la comparación en un ejercicio diario, donde la vida del otro parece siempre más ligera, más feliz, más completa. La mente, al aferrarse a estas imágenes, crea expectativas inalcanzables. Y cuando no las alcanza, refuerza la creencia de que fallamos, sumergiéndonos aún más en lo negativo. Schopenhauer, con su visión crítica de la naturaleza humana, decía que gran parte del sufrimiento nace justamente de la vanidad y de la búsqueda incesante por reconocimiento. Para él, vivir comparándose era condenarse a una vida de eterna insatisfacción, porque la voluntad siempre encontrará un nuevo objeto de deseo y nunca habrá descanso. Esta reflexión filosófica resuena con claridad en el presente. La comparación es un veneno que aprisiona a la mente en un juego que no se puede ganar. El misterio de esta sombra es que solo existe cuando le damos nuestra mirada. Cuando dejamos de medir la vida por lo que el otro tiene y empezamos a ver lo que somos en esencia, la comparación pierde fuerza. El desapego, en este caso, es la llave para salir de este laberinto. Desapegarse de patrones irreales, de expectativas impuestas, de parámetros que no pertenecen a nuestra verdad. Y en este gesto silencioso, la mente encuentra claridad para liberarse de la sombra de la comparación. La mente humana parece vivir en un terreno estrecho, suspendida entre el dolor y el deseo. Cuando no tenemos lo que queremos, sentimos la carencia, la ausencia que duele. Cuando finalmente lo alcanzamos, pronto percibimos que la satisfacción no dura. El placer es breve y casi de inmediato surge otro deseo, renovando el ciclo. Es como caminar por un corredor infinito, donde cada puerta que abrimos revela otra cerrada más adelante. En este movimiento incesante, el pensamiento negativo encuentra raíces, porque la mente empieza a creer que la felicidad está siempre lejos. Schopenhauer veía en este ciclo la esencia de la existencia. La voluntad ciega que nos mueve nunca descansa. Desear es sufrir por la carencia, conquistar es sufrir por el tedio. Así, el ser humano está condenado a una oscilación entre dolor y frustración. Esta visión filosófica puede parecer sombría, pero describe con claridad el funcionamiento de la mente. Rara vez descansamos en el presente, siempre estamos proyectados hacia lo que aún no tenemos. Y cuando el presente no corresponde a las expectativas, lo negativo se impone como respuesta natural. La psicología moderna confirma este mecanismo al hablar del hedonismo adaptativo, la tendencia a acostumbrarnos rápidamente a cualquier conquista. Lo que parecía ser la solución definitiva para nuestra felicidad, pronto pierde brillo y pasamos a buscar el próximo objetivo. Esta incapacidad para sostener el contentamiento hace que la mente se sienta permanentemente en falta, alimentando un estado de inquietud constante. El resultado es un ciclo en el que la satisfacción plena nunca se alcanza. Este movimiento aprisiona porque nos hace creer que siempre necesitamos más para estar completos. El deseo crea la promesa, pero rara vez la cumple. Y el dolor que acompaña esta distancia entre expectativa y realidad se convierte en terreno fértil para pensamientos negativos. No es que la mente quiera sufrir, sino que fue entrenada para creer que solo en el futuro encontrará alivio. Mientras tanto, el presente parece siempre insuficiente, siempre incompleto. El misterio está en darse cuenta de que la liberación no está en acabar con el deseo, sino en cambiar nuestra relación con él. El desapego, en este sentido, no significa rechazar todo, sino reconocer que ningún objeto,
conquista o experiencia puede sostener eternamente la felicidad. Al soltar esa ilusión, encontramos un espacio nuevo, la posibilidad de vivir sin estar siempre a merced del dolor y la carencia. Y en ese espacio, la mente puede por primera vez descansar. Si por un lado el pensamiento negativo parece natural, casi inevitable, por otro existe una fuerza silenciosa capaz de romper este ciclo, la conciencia. Mientras funcionamos en automático, repetimos patrones heredados de la evolución, reforzados por la cultura y sostenidos por nuestros miedos. Pero cuando la conciencia despierta, abrimos una rendija en este laberinto mental y percibimos que no estamos obligados a seguir el mismo guión. El misterio es que, al observar nuestros pensamientos, ya comenzamos a liberarnos de ellos. La filosofía siempre ha cumplido este papel: iluminar lo que parecía demasiado natural para ser cuestionado. Schopenhauer, al revelar el peso del deseo y la inevitabilidad del sufrimiento, no proponía que renunciáramos a la vida, sino que aprendiéramos a mirarla sin velos. Esa mirada lúcida puede parecer dura, pero es transformadora, porque disuelve las ilusiones que alimentan la mente. Reconocer que lo negativo existe no significa rendirse a él, sino comprender sus mecanismos para no ser más su rehén. La psicología también señala caminos similares. Prácticas de atención plena, por ejemplo, muestran que observar los propios pensamientos sin juzgarlos reduce su poder sobre nosotros. El círculo de lo negativo se rompe cuando dejamos de identificarnos con cada imagen o emoción que surge. Es como ver nubes pasar por el cielo. Aparecen, se transforman y desaparecen. La mente empieza a percibir que no necesita seguirlas, ni construir prisiones a partir de ellas. Romper la programación no ocurre en un instante, sino en un proceso de lucidez continua. Cada vez que elegimos no alimentar un pensamiento negativo, abrimos espacio para otro tipo de percepción. Cada vez que soltamos una expectativa irreal, reducimos el poder de la comparación y la frustración. Poco a poco, la mente aprende que puede habitar el presente con más ligereza, sin la necesidad constante de proyectar miedos y carencias. Y lo más misterioso es que, al hacer esto, no negamos el dolor de la existencia, sino que descubrimos una forma más profunda de estar en ella. El sufrimiento deja de ser un destino inevitable y pasa a ser una experiencia atravesada con conciencia. La filosofía y la psicología se encuentran en este punto. Ambas nos muestran que, incluso ante la programación negativa de la mente, existe la posibilidad de despertar a un estado más lúcido y libre. La mente, que un día parecía una prisión, puede convertirse en un espacio abierto. Lo que antes era solo repetición de miedo y carencia puede transformarse en terreno fértil para la claridad y el equilibrio. Liberarse de la programación negativa no significa eliminar todos los pensamientos sombríos, sino cambiar la relación que tenemos con ellos. Cuando dejamos de creer que lo negativo es la única verdad, empezamos a ver posibilidades más amplias. Es en este punto donde la vida gana una ligereza nueva, como si el fardo que cargábamos no hubiera sido real, sino solo un hábito. La filosofía de Schopenhauer nos recuerda que la existencia lleva inevitablemente el peso del dolor. Pero la psicología muestra que no necesitamos vivir sumergidos en él. Entre el pesimismo filosófico y los recursos de la mente consciente surge una síntesis: aceptar la impermanencia, comprender los mecanismos del sufrimiento y elegir, siempre que sea posible, no alimentar el engranaje de lo negativo. Esa elección no es simple, pero es poderosa. Marca el inicio de una mente más lúcida, capaz de no aferrarse a la sombra.
El misterio está en que esa libertad no es algo lejano, sino que ya está en nosotros. Cada pensamiento que soltamos, cada comparación que abandonamos, cada expectativa que dejamos de lado abre espacio para lo esencial. La mente liberada no es una mente vacía, sino una mente que habita el presente sin cadenas. En ese estado, lo negativo pierde fuerza, porque ya no encuentra raíces profundas para fijarse. Lo que permanece es la claridad de existir con menos peso y más verdad. Esta transformación no es solo individual, sino también colectiva. Cuantas más personas rompen el ciclo de la negatividad, más ligero se vuelve el entorno a su alrededor. La vida, entonces, deja de ser un campo de batalla constante y pasa a ser un espacio de encuentro, de comprensión, de presencia. Es como si la liberación de la mente no fuera solo un alivio personal, sino un convite silencioso para que otros también despierten. Y cuando llegamos a este punto, entendemos que lo negativo siempre estará al acecho, pero ya no nos domina. Somos capaces de mirarlo, reconocerlo y dejarlo pasar. Esa es la psicología de una mente liberada. No vivir huyendo de la sombra, sino aprender a caminar con claridad, incluso cuando aparece. Y si quieres seguir expandiendo esta reflexión y sumergirte en nuevas perspectivas para la mente y la vida, aprovecha los otros videos que ya están apareciendo en la pantalla y sigue este viaje de descubrimientos más profundos.